darle la bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, quien tiene mucho que analizar sobre ese martes del Jaguar, sobre esas campañas de desprestigio, sobre también cómo es que en efecto se cumple que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Calderón. Bueno, ese será otro tema, pero querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo tengo primero un reclamo para ellos. ¿Cómo ponerle tamarindo al vodka? Sí, cierto, lo pensé, pero creo que ya hay una infusión de unos vodkas que ya hacen con tamarindo, ¿no? También. Eso tengo mis reclamos, pero bueno, mira, hay que acusarlos con los rusos porque algo están haciendo mal. O algo están haciendo mal los rusos, ¿va? La verdad es que no lo he probado con tamarindo, ni me animaría, pero no, Toño, la verdad es que hay muchas cosas, tienes tu razón. No solo lo de Alito, lo del presidente, mira, incluso lo de la tigresa, lo de Irma Serrano, que hoy murió a los 89, tiene otras venas que hay que analizar. Pues nada más ella le rompió el corazón a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Decían que Lupita la llamaban sus amigos cuando llegaron a Los Pinos, a Díaz Ordaz y la familia de Guadalupe Borja, porque se hizo la amante secreta del presidente cuando llegó jovencita, ¿recuerdas? Después del 72 la empezamos a conocer como la tigresa, gracias a una película, pero la tigresa se inscribió en ese camino que llevaban, por ejemplo, el presidente Miguel Alemán Valdés, al que le gustaban, le gustaban las vedettes, las actrices, las modelos, o el presidente, Adolfo López Mateos, que es el presidente quizá más serio para la gente, pero no, es una mentira. Le gustaban las jovencitas, salía por las noches de su residencia a cazar jovencitas, fíjate, a cazar jovencitas, y hay muchas leyendas que yo estoy tratando de juntar y que voy a presentar pronto. Hay muchas leyendas, por ejemplo, cuando llegaban a las fiestas, el presidente Adolfo López Mateos le echaba el ojo a una mujer y decía, esa, no importaba si era casada, viuda, soltera, niña, lo que fuera. Si son las leyendas oscuras de los presidentes mexicanos, pero la tigresa se hace famosa porque le lleva en un momento de arrebatos y de enojos serenata a Díaz Ordaz, a Los Pinos, fíjate, a Los Pinos, y sale el presidente muy enojado, terminan peor todavía, más enojados, y la tigresa le suelta una cachetada. Por lo menos esos son nunca lo han desmentido, nunca nadie lo confirmó, ni se habría atrevido, pero les dicen cuentan que el Estado Mayor nunca se atrevió a meterle una mano, porque además lo pidió el presidente, que no la tocaran, pero se inscribe en ese marco que llega también a Felipe Calderón, que Margarita lo tenía que tener de la mano corta o lo tenía que tener en un puño, porque algunas personas de ahí del gabinete, bueno, de la casa presidencial, le gustaban, así que era un coscolino, y Margarita tenía que tenerlo en un puño, y luego ya recuerdas con Enrique Peña Nieto, pues la farsa de la boda con Angélica Rivera Hurtado. Hay quienes dicen, ella misma afirma que sí se enamoró. Podemos demostrar que desde la gubernatura ella se había hecho millonaria gracias a su cercanía con Enrique Peña Nieto, cuando le encarga que promueva los logros de su gubernatura y que ya encaminaba a la candidatura presidencial por el PRI y la presidencia de la República, porque yo lo sostengo en 2009, que publico un libro sobre Enrique Peña Nieto que se llama Negocios de Familia, afirmo que él iba a ser el presidente de la República, que ya había un acuerdo con todos los grupos y que ya dentro de su equipo presidencial, sí, aunque estaban en la gubernatura, ya lo llamaban presidente. Estaba Luis Videgaray Caso, por ejemplo, Luis Enrique Miranda Nava, que llegaron a ser secretarios de Estado todos y a mover parte de todo el dinero que se robó el presidente. Entonces ya lo llamaban presidente de la República. Entonces se inscribe en ese camino del poder presidencial, que tiene un lado oscuro a través de modelos, actrices. López Portillo, ¿recuerdas? Sasha Montenegro, que termina lastimosamente en una silla de ruedas, y Sasha Montenegro termina peleando en los despachos jurídicos parte de la herencia de José López Portillo, la pensión que le correspondió finalmente a ella hasta que las quitó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, pero se inscribe en ese camino la tigresa que llega a México de Chiapas, de la mano de un político nacional, pero pues tuvo la mala suerte que esta mujer le gustó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, y lo encamina y se enamora de ese hombre que era muy duro, fíjate, muy duro de corazón, que lo recordamos por la matanza del 2 de octubre de 68, aunque antes tiene otras matanzas, sí, la de Rubén Jaramillo Menes con su familia, por ejemplo, en la que López Mateos no metió las manos y se le atribuye a López Mateos, pero en realidad el que coordina la matanza es Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación, pero bueno, este tipo de mujeres, lo que hayan sido, forma parte de la vida oscura de los presidentes de la República y cómo se manejan a través del poder. Hay historias muy sobresalientes, pero bueno, hoy muere la tigresa, que era una mujer en su tiempo muy conocida y que después se vuelve una política de izquierda, pero que hay leyendas que de los regalos costosísimos que le hizo el presidente a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces yo digo que merece la pena, no solo porque haya sido una famosa artista, vedette, cantante, lo que quieran subrayar, pero fue amante de un presidente que sacó material o artículos históricos de Los Pinos para regalárselos a ella. Así que es parte de esa historia y quería empezar con ella porque mira, tengo muy fresco los datos y porque yo recuerdo mucho que la familia de Gustavo Díaz Ordaz terminó despreciándola, la llamaban totonaca en ese término racista, clasista, pero pues sí, le podían llamar lo que fueran, pero el presidente Díaz Ordaz estaba enamorado de ella y le dio todo lo que quiso. Así que bueno, son de los datos duros, Toño, que hay en la historia de este país y que no solo incluyen al presidente Díaz Ordaz, sino López Mateos. El único presidente que se salva de eso a medias es discúlpame, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Viejo, que no tiene amantes, pero en realidad lo que hace cuando se casa con María Izaguirre, tienen un matrimonio de acuerdo, un matrimonio para que nadie fuera a pensar mal del presidente, que es quizá de los pocos presidentes medio honrados que hemos tenido, pero cuando se casa con María Izaguirre, María de los Dolores Izaguirre, fíjate, y Castañares, se casa con ella, y es un matrimonio arreglado, todo el mundo lo sabe, apenas terminan la presidencia de la República, se divorcian, pero María Izaguirre, sus hijos, los primeros hijastros, fíjate, antes de que hablemos de Vicente Fox, los primeros hijastros, así que se enriquecieron brutalmente en la presidencia, fueron los de Adolfo Ruiz Cortines. Él no robó, pero su esposa terminó millonaria. Ya era una mujer no acaudalada, pero era una mujer de buena posición, hija de un marino, de una familia de marinos bastante reconocida. Pero sus hijos se enriquecen brutalmente y ella termina como una casarrentera en la Ciudad de México, eran de Veracruz, así que se inscribe la tigresa en esa historia negra de los presidentes mexicanos y de la presidencia de cómo el poder seduce a quien sea. Y Gustavo Díaz Ordaz, con esa carga de hombre feo que tenía, seduce a la que en su momento era considerada una de las mujeres más hermosas de México. Discúlpame, Toño, por ese breviario, pero no podía perderlo. Es justo y necesario, mi querido Paco. La verdad es que fueron muchas de estas personajes que así se mantuvieron en la política, pero insistiendo en eso, al menos fueron congruentes en eso, ¿no? La tigresa se mantuvo en la política, siempre fue un personaje muy controvertida, no podía negar esta relación que tuvo con el carnicero Díaz Ordaz, pero hay otras que no, y de hecho le pido al público, al equipo